Empezando a hablar de Wi-Fi, Wi-Fi es el estándar 802.11. Esto es un estándar de finales de los 90, ¿vale? El estándar 802.11. Al final el objetivo es crear una red de área local, pero con un medio físico inalámbrico, ¿vale? No es la única que ha existido, pero sí es, igual que Ethernet, la que al final se ha vuelto el caso dominante. Bien. Wi-Fi, ese término viene un poco más de lo que se llama la Wi-Fi Alliance, la alianza Wi-Fi. Podéis visitarla en www.wi-fi.org, ¿vale? Es al final un conglomerado, un consorcio de fabricantes y distribuidores, ¿vale? Entonces, hoy en día tiene más de 300 miembros y esta organización lo que crea es unos programas de certificación para que los productos fabricados se pueda comprobar que son interoperables con los productos de otros fabricantes, que cumplen con lo básico del estándar, porque hoy en día los estándares 802.11 son muy complejos, las últimas versiones, y con muchas características opcionales, ¿de acuerdo? Pero bueno, que al menos cumple con lo básico obligatorio para la interconexión con otros dispositivos de otros fabricantes que cumplan con el estándar, ¿vale? No es las cosas hoy en día tan sencillas como esto es una interfaz 802.11. Hay muchas opciones que no es tan fácil saber cuáles soporta un dispositivo en concreto. Bien, entonces, si recordáis un poco, hemos estado hablando, visto desde el punto de vista de Internet, lo que tenemos es lo que está por debajo del nivel de red, y eso era en la arquitectura OSI, el nivel de enlace y el nivel físico. Y eso era lo que estaba recogido en los estándares de 802 para Ethernet, principalmente 802.3, aunque también 802.2, y en el caso de Wi-Fi eso es también lo que recogen los estándares del IEQ, nivel de enlace y nivel físico, ¿vale? Interconexión entre máquinas que están en esa misma LAN. Estos estándares no hablan sobre cómo comunicar una máquina que está en una Wi-Fi con una máquina que está en una tecnología ATM, por ejemplo. Aunque sí va a haber formas de comunicar una máquina que esté en un 802.11 con un 802.3 por ser todas del mismo grupo, estándares del grupo 802. Entonces, si veis, vamos a tener en el nivel de enlace el subnivel MAC y el subnivel LLC. Yo hablaba un poco de estos y decía el subnivel LLC es un poco como un nivel común a los diferentes subniveles MAC de las diferentes tecnologías. Y tenemos 802.3 para Ethernet con su formato de trama y tenemos 802.11 para Wi-Fi con su formato de trama, ¿vale? Y el LLC intenta ser una especie de pegamento común que permita pasar tramas de uno al otro. Uno podría decir, esto es como un protocolo de nivel de red. Pues a efectos de pila de protocolos se parece, pero es algo que está en el nivel de enlace y solo sirve para interconectar tecnologías del grupo 802, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener diferente va a ser el subnivel MAC, el control de acceso al medio. Recordad que ahí los dos temas principales que teníamos era, por un lado, el formato de trama, como son los bytes que forman la trama, con sus datos, sus cabeceras, su cola, lo que sea, y el control de acceso al medio, cuándo puedo enviar, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a venir definido ahí. Por debajo tenemos el nivel físico. 802.11 ha ido evolucionando con múltiples modificaciones que a lo mejor os suenen, 802.11a, B, G, N, AC, que principalmente, aunque no solo, han ido cambiando el medio físico, ¿vale? El medio físico es eso que tengo ahí abajo marcado, hay diferentes versiones del medio físico. En realidad esto también sucede en Ethernet. Tenemos Ethernet sobre fibra óptica, Ethernet sobre coaxial, sobre par trenzado, a 10 megabits, a 100 megabits, a gigabit, a 10 gigabits, a 40, a 100 gigabits. Algo parecido le sucede a Wi-Fi, donde el medio inalámbrico es un poco más complejo, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar a hablar apenas del medio físico, tenéis otras asignaturas para resolver los problemas del medio físico y cuando volvamos a hablar de Wi-Fi en otra asignatura, pues ya hablaré de los aspectos que nos importan del medio físico de cara a lo que es diseño de redes e interconexión de redes, ¿vale? Debéis entender que hay diferentes versiones de 802.11 y no todas son interoperables entre sí. Una interfaz 802.11b no se puede comunicar con una interfaz 802.11a, ¿vale? Y es tan básico como que trabajan en diferente banda de frecuencias, ¿vale? Como que uno sintoniza un canal de televisión y el otro sintoniza otro canal de televisión. Así de simple, ¿vale? Entonces tenemos estándares que trabajan en la banda de 2,4 GHz, estándares que trabajan en la banda de 5 GHz, ¿vale? Medios físicos,
Y tenemos nuevas alternativas que son capaces de trabajar en cualquiera de los dos, aunque depende del dispositivo en concreto. Si trabaja solo en uno, solo en otro, es capaz de trabajar en uno cualquiera o es capaz de trabajar en los dos a la vez, ¿vale? Son bandas de frecuencias que están liberadas, que no requieren licencia en la mayoría de los países, quiere decir que uno no tiene que ser un operador y pedir una reserva de un trozo de ese espectro para poder utilizarlo legalmente y que nadie más lo use, sino que son rangos de frecuencias que puede usar cualquiera siempre que se mantenga por debajo de unos márgenes de potencia, con lo cual podrá llegar a cortas distancias, y eso es lo que nos permite a todo el mundo montar una red 802.11 en nuestras casas, ¿vale? Bien, cada una de estas versiones ha podido alcanzar diferentes velocidades máximas. Las velocidades máximas van a depender del tipo de modulación que se hace de la señal y la codificación. No vamos a entrar en ello, solo que os suene ahora mismo que hay diferentes velocidades máximas, pero también muy importante que una versión de 802.11 pueda alcanzar una velocidad máxima, estamos hablando de velocidad de transmisión, de 54 megabits por segundo, no quiere decir A, que siempre vayas a tener esa velocidad de transmisión, ni B, que vayas a sacarle ese rendimiento a nivel de aplicación, ¿vale? En primer lugar, esas velocidades son máximas y estos estándares soportan otras velocidades inferiores, y en función de la distancia entre los terminales y de la calidad de la señal, de la cantidad de ruido que haya, al final de la relación señal a ruido, como veréis en otras asignaturas, uno puede emplear velocidades con tasas más altas, más agresivas que otras, o tiene que emplear velocidades más bajas que son más resistentes ante errores, ¿vale? Entonces, cuanto más alejados estén los terminales, más baja suele ser la velocidad, la tasa de transmisión que tienen que emplear. Pero por otro lado, tal y como funciona el mecanismo de control de acceso al medio, va a ser prácticamente imposible que consigáis a nivel de aplicación, incluso a nivel Mac, más del 50% de esa velocidad, ¿vale? Eso es la velocidad de transmisión a la que yo coloco las tramas, pero tal y como funciona el protocolo de control de acceso al medio, va a haber una sobrecarga no solo en las cabeceras, sino en tramas adicionales que no llevan datos. Por ejemplo, llevan confirmaciones de que la trama la ha recibido el otro extremo, tiempos de espera para detectar si hay varias terminales que quieren hablar a la vez, etcétera, que van a hacer que la eficiencia, el rendimiento que podamos obtenerle al canal vaya a ser en torno a 60% como mucho, hasta las versiones, por ejemplo, N. A partir de ahí se han empezado a hacer modificaciones para intentar mejorar ese rendimiento, pero tampoco estamos para tirar cohetes, ¿vale? Entonces, que nadie espere que porque tiene un 802.11G en casa va a conseguir en algún momento mover ficheros entre dos PCs inalámbricos a 54 megabits por segundo. Está fuera de toda discusión, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo es el mecanismo de control de acceso al medio? Bien, el mecanismo de control de acceso al medio, si recordáis, en el caso de Cernet yo comentaba que era un protocolo que se llama CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, ¿vale? Y yo comentaba brevemente que se basaba en Carrier Sense, detección de portadora, escucho a ver si alguien transmite y si nadie transmite, pues transmito, pero dos pueden tomar la misma decisión a la vez aproximadamente, se suman las señales y entonces son capaces de detectar la colisión, ¿vale? Eso lo veremos en otro tema, todos estos mecanismos de control de acceso al medio. En Wi-Fi, en 802.11, no se emplea CSMA-CD, básicamente porque no se puede hacer detección de colisiones. Lo que se emplea se llama CSMA-CA, ¿vale? Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Intenta evitar las colisiones, ¿vale? Tiene mecanismos para intentar evitar que se produzcan las colisiones porque aún hacen que se pierda más rendimiento en el uso de ese medio físico. Bien, ese es el mecanismo de control de acceso obligatorio que deben soportar todos los dispositivos, pero, y solo lo dejo aquí un poco en el aire, no es el único soportado, ¿vale? Desde las primeras versiones del estándar han existido otros mecanismos de control de acceso al medio. Existía uno que se llamaba el servicio de acceso sin contienda, que prácticamente ningún dispositivo ha implementado, ¿vale? Pero existen otros mecanismos de control de acceso al medio, lo que se llama generalmente la función de coordinación híbrida, que no voy a comentar más sobre ella, ¿vale? Que hablaremos un poco más en otra asignatura, que permite ofrecer calidad, cierto nivel de calidad de servicio en las redes 802.11, que unos terminales tengan más prioridad a la hora de enviar tráfico que otros, ¿no? Y eso es a lo que se suele hacer referencia cuando un router inalámbrico os dice que soporta calidad de servicio para que tus flujos multimedia o de videojuegos
no se sufran retardo mientras otra persona se está descargando un fichero. Ese tipo de cosas, o lo que a veces se menciona como 802.11e, la modificación E a 802.11, ¿vale? Entonces, hay varias modificaciones a cómo se hace el control de acceso al medio para mejorar el rendimiento y para ofrecer calidad de servicio. Y eso lo veremos un poco más en otra asignatura. Entonces, que sepáis que tenemos otro control de acceso al medio diferente. Bien, en las wireless LANs intentamos hacer algo como la LAN inalámbrica a la que estamos acostumbrados, pero en un medio inalámbrico, ¿vale? Entonces, el control de acceso al medio va a intentar repartir el uso de ese medio. Lo que van a hacer las estaciones va a ser enviar con una antena aproximadamente omnidireccional, normalmente envían en todas las direcciones, envían esa señal, ese flujo de bits, que van a recibir todas las estaciones que se encuentren dentro de su alcance, ¿vale? Entonces, el emisor va a añadirle a la trama un identificador, que es lo que se llama el Basic Service Set Identifier, o el BSSID, que es un identificador numérico que identifica a la LAN inalámbrica, ¿vale? Yo puedo tener múltiples LANs inalámbricas en el mismo espacio, porque no puedo controlar que aquí haya múltiples portátiles o múltiples puntos de acceso que quieren crear LANs inalámbricas, y yo diferencio una de otra cuando recibo las tramas mediante ese identificador, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite identificar las tramas que son de la LAN inalámbrica a la que nos interesa, de las tramas que pueden venir de otra LAN inalámbrica, pues que nos llegan por el aire, ¿vale? ¿Vale? Que podrían ser pues esas otras que estén cercanas. Entonces, a la hora de construir esa LAN inalámbrica, con esos medios, ese entorno de broadcast, ¿vale? Lo que uno envía lo ven todos los que estén dentro del alcance, vamos a tener tres estructuras básicas para esa topología, esa arquitectura de la LAN, aunque solo voy a mencionar las dos primeras, la tercera no es más que una extensión básicamente de la segunda para tamaños más grandes. Bien, lo primero es lo que se llama un Independent Basic Service Set, o lo que llamamos las LANs inalámbricas ad hoc, ¿vale? Que a lo mejor os suena más por ese término. Y lo segundo es el Basic Service Set o BSS de infraestructura. Son las LANs que tienen un punto de acceso, ¿vale? Que probablemente son esas las que más acostumbrados estáis. Bien, ¿cómo son las LANs inalámbricas ad hoc? En una LAN inalámbrica 802.11 ad hoc, el término viene de que no es una LAN que se haya planificado y desplegado una infraestructura, sino que se crea en el momento para una necesidad puntual. Pues aquí abrimos 3 o 4 portátiles, o en una situación de emergencia en el cual no hay una LAN desplegada, ¿vale? Sino que son terminales inalámbricos que entre ellos van a poder comunicarse, ¿vale? Y simplemente, pues lo que uno transmite, pues llegará a todos los que estén dentro de su alcance, ¿vale? Es lo que se llama una LAN inalámbrica peer-to-peer o entre pares, porque todos los terminales son terminales equivalentes a efectos de su funcionalidad, ¿vale? Está pensado para situaciones puntuales, LANs de poca duración. Pues aquí abrimos 3 o 4 portátiles y queremos intercambiar unos ficheros, ¿vale? Alguien elige un nombre para la LAN inalámbrica, todos ponemos el mismo nombre y entre ellos podrían intercambiar tramas, ¿vale? En estos entornos no hay un límite en el número de miembros y tenemos que elegir un identificador numérico para esa LAN inalámbrica, ¿vale? Tenemos que elegir un BSSID, se suele hacer de forma automática y se elige un número al azar, ¿vale? Los BSSIDs, el identificador numérico de la LAN inalámbrica, es un número de 48 bits, ¿vale? Entonces, no sé si 48 bits es una cifra que os empieza a sonar a algo, son 6 bytes, es exactamente el mismo tamaño que tiene una dirección MAC en Ethernet, ¿vale? Y las direcciones MAC en 802.11 son idénticas a las direcciones MAC en Ethernet. Entonces, los BSSIDs son básicamente una dirección MAC. En el caso de las LANs inalámbricas ad hoc, se elige una dirección MAC que se llama individual y local, ¿vale? Aquellas que hablábamos al hablar de las direcciones MAC en Ethernet, que tenían el séptimo bit a 1, y quería decir que no eran asignadas por un fabricante, sino que se asignaban por el administrador de forma local, ¿vale? Pues se elige una de ese espacio de forma aleatoria para identificar la LAN inalámbrica. ¿Bien?
A lo que estamos más acostumbrados es a las LANs inalámbricas con infraestructura y son aquellas que disponen de un equipo específico que se llama el punto de acceso, ¿vale? O el access point. Entonces, en estos escenarios, toda comunicación entre dos terminales inalámbricos se hace a través del punto de acceso. Eso quiere decir que si un terminal inalámbrico quiere enviar una trama de nivel MAC a otro, tendrá que hacer un broadcast que llegará al punto de acceso y él lo retransmitirá a todos los demás terminales, ¿vale? ¿Cómo decidimos si la trama es para nosotros o no? Estamos hablando de que en todos los escenarios las terminales están recibiendo tramas que van a múltiples destinos. Bueno, esto es lo mismo que sucedía en Ethernet, cuando yo tenía un hub o tenía un coaxial. Un terminal está viendo gran cantidad de tramas aunque no vayan dirigidas a él. Va a emplear la dirección MAC destino a la que va dirigida esa trama para decidir si esa trama es para él o no es para él, ¿vale? Bien, en el caso de las LANs infraestructura, el identificador numérico de la LAN, el BSSID, no es más que la dirección MAC del interfaz inalámbrico del punto de acceso, ¿vale? Y bueno, podemos tener conexión con una LAN cableada, normalmente hoy en día con una Ethernet, mediante lo que se llamaría el uplink desde el punto de acceso. Entonces hay diferentes mecanismos que uno tiene que seguir, diferentes pasos para que su terminal inalámbrico se una, lo que se dice se asocie a la LAN inalámbrica, ¿vale? No vamos a detallarlo porque implican tramas especiales, tramas de gestión, tramas de nivel MAC especiales que no son de datos de usuario sino de gestión de la LAN, que se van a intercambiar entre los terminales o entre terminal y punto de acceso inalámbrico, ¿vale? Entonces, porque os suena un poco, primero suele haber un proceso de sondeo en el cual el terminal inalámbrico manda un tipo de trama especial que hace que contesten todos los puntos de acceso que se encuentren dentro del alcance, ¿vale? Entonces, con eso, el terminal inalámbrico averigua qué LANs inalámbricas existen en su alcance, dentro de su alcance, averigua qué velocidades soporta, por ejemplo, y otras características técnicas de las mismas, ¿no? Y a partir de ahí puedes seleccionar a cuál de ellas se asocia. Puede ser algo automático o que requiera la intervención del usuario. Una vez que uno ha elegido a qué LAN inalámbrica quiere asociarse, puede hacer la fase de descubrimiento o ya conocerla exactamente, tendría que pasar una fase de autentificación, ¿vale? Temas de seguridad, dado que aquí el entorno es inalámbrico, completamente descontrolado, no es como un cable, que es algo que lo cortes y pinches en él, no vas a ver lo que pasa. Aquí cualquiera que esté por ahí cerca con una antena va a ver las tramas que circulan, con lo cual hay bastantes mecanismos de seguridad con sus vulnerabilidades que se han ido implementando en 802.11, ¿vale? Entonces, antes de poder asociarte y aparecer en esa LAN inalámbrica, tienes que pasar una fase de autentificación. En general, en las asignaturas sobre redes no vamos a hablar de la seguridad y todo está centrado en una única asignatura que tratará todos los temas de seguridad en redes, en aplicaciones, todo lo que son firewalls, redes privadas virtuales, ataques, vulnerabilidades, ataques de denegación de servicio, etc., ¿vale? Y una vez que hemos pasado la autentificación ya nos podemos asociar y en ese momento el punto de acceso, cuando te valida la asociación, hay un mensaje de petición de asociación y un mensaje de respuesta de asociación, te asigna una especie de identificador numérico que es como quien dice como un puerto virtual en un conmutador Ethernet, digamos, ¿vale? Porque el punto de acceso funciona básicamente como un puente, ¿vale? En algunos aspectos su lógica es la lógica de un puente.